¿Puede el honor ser más fuerte que el latido del corazón? ¿O existe un momento en que la fidelidad a un apellido deja de valer ante la claridad de un nombre que amamos? En la casa de los Mendoza se decidió un matrimonio antes siquiera de que Isabel aprendiera a atarse los cordones de los guantes. Era el invierno de 1834, las calles de piedra del pueblo olían a carbón y a madera húmeda. Las lámparas de aceite proyectaban halos en los ventanales de la casa solariega, y el rumor perpetuo de ruedas y cascos se mezclaba con el susurro de los encajes en las galerías. Isabel Mendoza llevaba la paciencia heredada de las mujeres de su familia, una postura correcta, una voz medida, un abanico siempre a mano. Su verdadero lenguaje, sin embargo, eran los dedos que doblaban cartas y escondían confidencias entre los pliegues de un viejo libro de horas. Él era Andrés del Cid, teniente de la milicia provincial, la sombra alta, la sonrisa que nunca prometía posesiones, solo miradas que duraban más de lo debido. Había un respeto en su forma de saludar, la ligera inclinación de cabeza, la bota que tocaba el suelo sin estrépito, que se mezclaba con la rudeza de su trabajo, marchas al alba, botas enlodadas, el metal frío del sable. Entre ambos circulaba un objeto pequeño, frágil y decisivo, un pañuelo de lino bordado con una violeta, lavanda en su centro, que Andrés había llevado una noche cuando la lluvia golpeaba los aleros. Ella lo guardó doblado en el interior de su corsé, como quien esconde una oración. La violeta sería la costura de su historia. ¿Hasta qué punto un pañuelo puede sostener una resistencia? ¿Puede un aroma salvar una decisión? La propuesta ya había llegado envuelta en papel sellado con cera carmesí. Don Álvaro de Salcedo, título, tierras, dinero y una alianza que prometía la paz económica que el señor Mendoza necesitaba para saldar deudas. En el comedor los criados colocaban plata y candelabros. En el despacho el padre de Isabel firmaba con manos temblorosas. Isabel sabía las reglas. Un matrimonio arreglado no es solo entre dos personas, es entre pergaminos, juramentos y nombres que se pronuncian en la iglesia con eco de generaciones. Pero hubo pequeñas fisuras. Entre las hojas del libro de horas, aparecieron cartas, letras inclinadas en tinta marrón, donde Andrés describía la hora exacta en la que el mercado cerraba, el número de la posada donde la diligencia de don Álvaro se detenía, y siempre, la misma postdata, la Violeta espera. Descubrió que don Álvaro organizaba cobros anticipados, que compraba hipotecas sobre las parcelas de los campesinos. Cada revelación era un hilo que tensaba la trama. Isabel comenzó a ver el nombre del marqués, no como una promesa, sino como una sombra que podría aplastar a los suyos. Un día, al doblar un pliego demasiado tarde, Isabel notó que su padre tenía una carta distinta, la del notario, con un apartado que especificaba condiciones. Si Isabel rechazaba el compromiso, la casa corría riesgo de embargo. La posibilidad de perder la casa, el orgullo y el techo donde crecieron los retratos de antepasados, cambió la naturaleza del amor. Ya no se trataba solo de ella y Andrés, sino de quien debía pagar por la honra de toda una línea. Si se revelaba, la familia podría caer. Se repetía el pensamiento como un metrónomo. ¿Qué pesa más, la pertenencia a un linaje o el tacto de una mano que te conoce? ¿Hasta dónde llega el deber? Las escenas se suceden con el crujir de la madera. Andrés recibió la orden de partir hacia la frontera. Necesitan hombres, le dijeron en la plaza. Su partida prometía distancia y olvido, pero también le dio la urgencia de actuar. Fue entonces cuando descubrió el cuaderno de cuentas de don Álvaro, escondido en la biblioteca detrás de un mapa, cifras que eran nombres, nombres que eran tierras usurpadas. Fue un hallazgo que lo transformó de amante furtivo en alguien con una causa. Ya no bastaba esconder cartas, había que exponer la verdad. En la víspera del compromiso, la casa olía a cera y a rosas marchitas. Isabelia ensayó su sonrisa frente al espejo, la piel de alabastro contra el encaje, el peinado que exigía horas de mano de criada, el vestido que hacía del caminar una ceremonia. Andrés apareció una hora antes de la ceremonia, con el sable al cinto y una bolsa de cuero en la mano. Le ofreció el pañuelo de la Violeta, ahora impregnado de tierra y sal de lágrimas. «Tómalo», dijo, «lo llevo desde la primera noche». Sus dedos se rozaron, el roce fue una confesión. Ella sintió el latido tan fuerte que temió que lo oyera la casa entera. Y entonces, frente a la sala llena de invitados, frente a la luz temblorosa de las velas, Andrés tomó una decisión,
que alteró los balances del honor. No esperó a la ceremonia, no esperó a la campana que los uniría por conveniencia. Abrió la bolsa de cuero y, con voz firme, comenzó a recitar los nombres que aparecían en el cuaderno: propietarios desposeídos, hipotecas ilegítimas, contratos firmados con testigos sobornados. El ruido de las cucharas sobre la mesa se convirtió en un murmullo. Los criados se acercaron con rostros blancos, los convidados murmuraron con el miedo de quien ve a un león en el jardín. ¿Qué pretende?, preguntó el padre, la voz quebrada por la sorpresa y el miedo. Andrés respondió con la verdad. Sacó documentos que había recopilado, testimonios de los campesinos y la carta del notario. La acusación era pública y devastadora. Don Álvaro, sorprendido y furioso, intentó acallar la escena con amenazas. Todo parecía a punto de estallar. Isabel, en el centro de la tempestad, comprendió que su silencio era cómplice. En ese instante, tomó el pañuelo con la violeta y lo dejó sobre la mesa, donde la cera caliente comenzó a fundir sus bordes. Fue un gesto pequeño y enorme. La violeta dejaba de ser un secreto para ser una prueba. El gesto cambió el curso de las cosas. La familia Mendoza, por orgullo y por miedo, cedió ante la evidencia. La posesión del marqués fue cuestionada públicamente y la Guardia Municipal se llevó las escrituras a la autoridad. Don Álvaro perdió más que una promesa de matrimonio, perdió la apariencia limpia que había comprado. Andrés fue arrestado por alterar el orden. Isabel, por primera vez, habló en público. No pidió la libertad de su amado, pidió que su padre se quedara, que nadie perdiera la casa por su culpa. El precio fue alto. Para salvar la casa y a su familia, Isabel firmó un documento que renunciaba a su dote y a la parte de las tierras que podrían servir como garantía. No fue una fuga romántica, ni un sacrificio trágico sin sentido. Fue la decisión de una mujer que eligió el bienestar de los suyos por encima de su felicidad personal. Andrés, finalmente liberado por la intervención de vecinos que valoraban más su honestidad que el linaje del marqués, la encontró en el jardín, donde la violeta del pañuelo se había despegado del lino y estaba pegada a la camisa de Isabel, humedecida por la lluvia que había comenzado a caer. En la mañana en que partieron, no hubo bendición de iglesia ni carrozas, hubo una carreta sencilla, 2 mochilas, y la promesa de reinventar la vida lejos de los muros que obligaban a escribir destinos ajenos. Isabel dejó atrás el salón con las lámparas de aceite y el retrato de un abuelo que había comprado su seguridad con silencio. Andrés dejó la insignia de teniente sobre la mesa, porque la dignidad no busca siempre una placa. El pañuelo con la violeta, ahora desteñido y cosido al forro de la bolsa, se convirtió en el talismán de su nuevo comienzo. Ya no era solo un símbolo de secreto, sino la prueba de que una elección puede reconstruir una historia. Al final, el amor se midió en actos y no en promesas. No fue la fuga de 2 jóvenes sin nombre, sino la marcha de 2 personas que entendieron que el coraje también puede ser cotidiano. Renunciar al título, cuidar del otro, enfrentar la pobreza compartida. La violeta, antes escondida en el corsé, había sobrevivido a la cera, a la lluvia, al tiempo. Ahora tenía nueva luz, no como una señal de rebelión, sino como un emblema de valentía. La lección quedó grabada en el olor del lino, lavanda y sal, y en el crujir de una carreta que se alejaba por la senda polvorienta. El honor, aprendieron, no siempre escribe con letra de imprenta, a veces se borda en el silencio de un pañuelo. Y el destino, finalmente, es decisión acompañada. Si esta historia despertó en ti la ternura de lo imposible o la urgencia de un juramento, acompáñame en la siguiente trama. Suscríbete, regálame un me gusta y comparte este relato con alguien que crea que el amor también se conquista con coraje. Ven conmigo a seguir descubriendo amores que desafían órdenes y vidas que se rehacen al compás de una violeta.